La educación es una herramienta estratégica para fomentar el futuro de un país. Desde la llegada de la democracia, hubo un intento permanente por actualizar el sistema educativo con posturas encontradas. Fueron 3 décadas signadas por conflictos, conquistas y renovados desafíos. Doctor Alfonsín, ¿estaba tan seguro los otros días que iba a resultar esto como resulta hasta ahora para su partido? Sí, no, en realidad pensaba que no iba a haber tanta diferencia, pero sí estaba convencido que triunfábamos. Para dar cumplimiento al mandato constitucional, la Asamblea Legislativa espera... Con la llegada de la democracia, el flamante gobierno tenía, entre sus múltiples objetivos, el de actualizar el sistema educativo heredado de la dictadura militar. Señor José Corso Gómez, de Canal 9. Usted le dio una gran importancia en su campaña preelectoral con respecto al problema de la educación. ¿Qué medidas fundamentales, distintas, va a adoptar este gobierno? Estamos haciendo un esfuerzo descomunal para cumplir con este reclamo de la sociedad argentina. Se debía reincorporar a los docentes cesanteados, derogar el arancel universitario, reabrir los centros de estudiantes y poner la educación a la altura de las nuevas circunstancias. En abril de 1986, el gobierno convocó a un debate público en el que se debía discutir el modo en que se educaría a las generaciones futuras. Este ambicioso proyecto se llamó Congreso Pedagógico Nacional, en una clara alusión al primer y único Congreso Educativo realizado en 1882. Germen de la Ley 1420 y estructura central del sistema educativo argentino. Me gustaría, María, que nos dijeras qué contexto histórico es el que rodea la sanción. Bueno, primero el Congreso Pedagógico y después la sanción de la Ley 1420. Responde a una novedad. Es decir, el Estado se ha hecho cargo de todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y ese modelo escolar... Y los territorios nacionales. Claro, y los territorios nacionales. Como en aquel entonces se pretendían definir los lineamientos principales del sistema educativo nacional. Pero más allá de la intención del Poder Ejecutivo, la discusión se empantanó. El debate terminó reviviendo las viejas tensiones entre quienes promovían una educación laica y pública y aquellos que defendían la influencia de la religión en la educación estatal. Cuando en marzo de 1988 concluyó el Congreso Pedagógico Nacional, muy pocas políticas educativas concretas se habían definido. Televisión Canal 9 Libertad recibe hoy en su casa a los candidatos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. A pesar de las dificultades, el debate sobre la educación seguía presente en la opinión pública. Hay 1000 nuevos servicios escolares creados desde 1983 hasta el presente.
Se ha incrementado el Los número de candidatos maestros, y dirigentes profesores, políticos docentes en trataban de 25.000 seducir plazas al electorado Se han con propuestas construido concretas en torno 564 a la nuevas enseñanza. Más de 100.000 chicos reciben hoy turnos reducidos de clases. No hay aulas para tenerlos. Hace falta construir 278 escuelas. Sin embargo, la crisis en la economía ganaba protagonismo Los fondos recaudados en este programa y se presentaba como un actor ineludible para el proyecto educativo de Alfonsín. El Comité de la Unión Cívica Radical decidió postergar para el próximo martes un documento de análisis de las causas que lo llevaron a la derrota el pasado 6 de septiembre. Si la gente que mientras espera las transformaciones sufre la inflación, sufre la alza de la carne, sufre los problemas de los servicios públicos, etc. Sí, ahora con 1.000 australes te podés comprar 2 bazookas. La docencia quiere testimoniar la gravedad de esta situación y prevenir sobre los alcances que va a tener el mantenimiento de una insensibilidad como la hasta hoy demostrada por las autoridades. Todos nos consta las dificultades económicas que está viviendo el país. Es decir, es importante que tengamos conciencia de esta cuestión. Vamos de inmediato a la primera pausa y luego para usted continuamos informando en esto que es Noticias de Mañana. De iniciado el ciclo lectivo de 1988, los docentes de todo el país decidieron iniciar una huelga por tiempo indeterminado. El 18 de mayo, desde todos los puntos cardinales del país, los docentes partieron hacia la capital federal en una marcha nacional que denominaron Marcha Blanca. ¿Qué nos puede esperar el futuro con unos que no sepan leer y escribir? Yo vine de Corrientes, una provincia rica, pero un pueblo muy pobre. Pobre, Corrientes. Se reclamaba un salario básico unificado, paritarias nacionales y una ley nacional de educación. Soy radicado en la provincia de Mendoza y vengo porque pienso que es una vergüenza lo que se le está pagando a los docentes argentinos. Sepan todos que estamos unidos y que así es la única manera de triunfar. Nada más, gracias. La Marcha Blanca logró sumar la voz de la comunidad educativa y de los docentes en el debate público sobre la educación. Hasta antes de esto, la educación se discutía en cenáculos, en gabinetes, donde técnicos bien pagados decidían cuáles eran los modos de educar a los hijos del pueblo argentino. Hoy, la historia ya no es la de ayer. Y nadie podrá volver a hablar de la educación desde 1988 en adelante con los mismos parámetros que lo hacía los 100 años anteriores. Sin embargo, la crisis económica y la debilidad del gobierno radical redujeron la pulseada a una disputa salarial, dejando de lado el reclamo integral de los trabajadores de la enseñanza. Educación. Menem pagó bajos salarios a los docentes provinciales. Las escuelas de La Rioja estuvieron abiertas solo 87 días en 1988. ¿Es este el cambio que queremos? Esta política
es una política que no han diagramado los argentinos, es una política económica que viene desde afuera, pautada por el Fondo Monetario Internacional y por las grandes potencias. Una cerrada ovación para el presidente de la República en su ingreso aquí en la sociedad rural. La década de los 90 en Argentina se caracterizó por la implementación de políticas neoliberales que privilegiaban el libre funcionamiento del mercado. No nos importan aquellos pocos que no pueden estar conformes, y los justifico con esta propuesta. Poco a poco, aquellas premisas privatizadoras y defensoras de un Estado mínimo se irían transfiriendo también al sistema educativo. La primera medida en aquella dirección se dio con la sanción de la Ley de Transferencia en 1992. La ley establecía que los ámbitos primarios, secundarios y terciarios que aún quedaban bajo la órbita nacional pasaban a depender de las provincias. Transformación educativa. Más y mejor educación para todos. Con esta modificación, el Estado Nacional se deslindaba de las responsabilidades educativas, trasladando el costo del sistema a los presupuestos provinciales, algunos mayores que otros. Telefe Noticias sigue acercándole la información, en este caso declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Antonio Quarrachino. Entre tantas cosas, advirtió hoy que es menester, antes de realizar cualquier transferencia, establecer una ley federal de educación. Repito, estas son declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarrachino. Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación propone un reordenamiento de las etapas de la educación. La Ley Federal de Educación, sancionada en 1993, transformaba la estructura organizativa en el interior del sistema educativo e intervenía y modificaba muchos de sus contenidos. ¿Cómo es y cómo va a ser nuestro sistema educativo? Seguramente a usted, mamá, papá, maestro, maestra, esto le preocupa mucho. El nuevo sistema educativo se compone de 4 niveles. Inicial, educación general básica. Son 9 años obligatorios. El modelo de educación propuesto privilegiaba la eficacia en el gerenciamiento, la competitividad, la organización de rankings, así como implicaba, además, un desmembramiento de la educación pública en beneficio de la privada. Hoy sabemos que hay que formar personas sólidas, buenos ciudadanos y trabajadores eficientes en un mismo proceso. En esto va el futuro de nuestro país, está el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Desde la semana pasada está trabajando un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo en el relevamiento de toda la infraestructura edilicia de Bahía Blanca. Una de las fervientes impulsoras de la ley era la directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, Graciela Gianettasio. Afirmó que el cuestionado manual quedó fuera de uso y también que la reforma educativa no tiene retorno. Un grupo de alumnos del Colegio Nacional, encabezados por el presidente del Centro de Estudiantes, enfrentaron duramente a la funcionaria y le dijeron: queremos que venga a la Escuela Media 3 para informar sobre la reforma. Estábamos allí en ese momento. Estudiante del Colegio Nacional y venía a recordarle que tiene que ir a la Media 3 a explicar la reforma educativa a los padres que lo están esperando. ¿Ustedes van a entrar a la escuela? Sí, nosotros hemos pedido una entrevista. Estamos gestionando para que nos reciban. Aparentemente la doctora Gianettasio estaría dentro del interior del edificio, pero no vendría para acá. No se anima a dar la cara ante el pueblo. Nosotros estamos en contra de esta implementación compulsiva, sin consultar, que están haciendo de la ley, y que además estamos viendo que hay mucha improvisación y no están dadas las condiciones para por lo menos que se la aplique de esta manera. O sea, acá habría que haber preparado las condiciones antes de haber aplicado tan compulsivamente esta reforma.
Ante las críticas de la comunidad educativa, ¿hay posibilidades de que se revea la ley? Digamos, las leyes se cumplen, digamos, o de lo contrario se derogan, pero lo que no puede es decir que no va a cumplirlo la jurisdicción de Buenos Aires. Neuquén, Río Negro, San Juan y la provincia de Buenos Aires fueron solo algunas de las provincias que se pusieron en pie de lucha. Es tan justo el reclamo que toda la población ha salido a la calle a defender sus maestros y a defender la escuela de esta ley federal que quiere escuela para ricos y para pobres. Con la educación inicial, primaria y secundaria ya reformadas, el gobierno de Carlos Menem avanzó sobre la educación universitaria. La Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, terminó por amenazar la enseñanza pública. Son miles de estudiantes universitarios que salieron a la calle para manifestar su oposición al proyecto de ley superior de educación que impulsa el gobierno y para protestar por los recortes presupuestarios. Una vez más, la reforma se aplicaba sin la adhesión de la comunidad educativa. ¿A dónde los llevan? ¿Por qué los detienen? No sé. ¿Cómo que no sabe? Otra tanqueta que se va aproximando para abrir un poco a la multitud del primer disparo. Y comenzaron a dispersar, comenzaron los gases. Están tirando gases y piedras. ¡Esperá! 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 Más detenidos. ¡Esperá! ¿Por qué me detiene? Un hombre, señor. Alberto Kudri. Y la policía que sigue dispersando con gases. Y siguen sonando detonaciones. Me hicieron mierda, ¿qué era lástima? Me hicieron mierda. ¿Con qué te golpearon? Me pegaron a las mujeres que estaban caídas. Salva a la gente que estaba refugiada. Todo comenzó cuando un camión debía ingresar con vallas. Y en minutos esto fue un infierno. Lo que nos gustaría saber es qué opina el gobernador Duhalde, qué opina Piotti, hasta cuándo los van a tener. Y queremos que alguien se haga cargo de esta situación y que libere inmediatamente a toda esta gente, porque no tienen razón para detenerlos así. A pesar de los conflictos y la falta de legitimidad, la implementación de la ley se llevó adelante. El partido 0-0, apenas minuto y medio. Viene recuperando la pelota Macaluso, puede darle al arco, se engancha, puede estar. Se fue por afuera como Garrincha, está esperando Tostado, está esperando Didi, sacó la pelota Morresi. Qué buena llegada del equipo de la educación, señor Paenza. Cada vez más cerca la educación de ser escuchada. Estudiantes, trabajadores, desocupados, jubilados, todos los que estamos en esta plaza acá, compañeros, hoy somos todos docentes. El 2 de abril de 1997 comenzó una huelga de hambre de los docentes por tiempo indeterminado. Decidieron hacer visible el reclamo en el centro de la escena política, ni más ni menos que frente al Congreso Nacional. Allí se instaló la Carpa Blanca, dando inicio a una protesta que se extendería por más de 1000 días. A 10 años de lo que fue la Marcha Blanca, se sigue respondiendo a la misma política de ajuste y a la misma política que viene aplicando de muchos años atrás. Reclamaban una ley de financiamiento educativo que garantizara mejoras salariales, pago a término a los docentes y la defensa de la escuela pública. Compañeros, estamos ante un enemigo poderoso que ha tomado la Ley Federal de Educación
como instrumento de penetración del neoconservadorismo desde el jardín de infantes hasta la universidad. El único objetivo es tener máquinas disciplinadas y de rodillas ante la demanda del empresario. Todos los que forman parte de su gabinete están ahora acompañando al presidente en mandato cumplido. Carlos Menem terminó su segundo mandato mientras los maestros seguían ayunando frente al Congreso. El mismo lugar por el que desfilaría el nuevo presidente electo. Mientras el hombre se transformaba en presi, Buenos Aires mostraba una cara distinta. El general parecía pasar revista, las banderas en los balcones. Un radical de la vieja estirpe volvía a celebrar. Pero estaba la carpa docente como una herida que no cierra. Una de las primeras medidas del gobierno de la Alianza fue impulsar la Ley de Financiamiento Educativo. Sancionada el 30 de diciembre, garantizaba un fondo salarial de 660 millones de pesos. La carpa blanca fue levantada el 30 de diciembre de 1999. Sin embargo, el plan económico y las políticas educativas que impulsó el gobierno aliancista no tenían mayores modificaciones que las promovidas por Menem. Eduardo Alberto Duhalde coloca a continuación la banda y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Al drama de la desaparición del trabajo se sumó el derrumbe de la educación argentina. No hay mayor cohesión y desarrollo humano que promueva más la inclusión que el aseguramiento de las condiciones para el acceso a la educación. A tan solo 72 horas de asumir como presidente, Néstor Kirchner dio un gesto claro hacia la comunidad educativa. Deberán develarse las responsabilidades políticas y judiciales, si las hay, en las razones por las que los chicos entrerrianos aún no han tenido clases en el año. El ciclo lectivo en el 2003 no empezó en esta ciudad. Recién hoy tuvieron la buena noticia, el presidente Kirchner llegó pasadas las 16 a la base aérea de esta ciudad. El primer mandatario en Paraná asombró a los maestros y demostró la actitud con la que el santacruceño inició su gobierno. Los chicos de Entre Ríos... El 28 de mayo, Kirchner viajó a Entre Ríos, donde se desarrollaba una huelga docente. Sabía perfectamente cuál era la situación. Me angustió tremendamente ver que desde marzo y que venía desde antes no se podían iniciar las clases. Que tenían los problemas que ustedes tenían, que no podían cobrar. A pocas horas de su llegada, suscribió un acuerdo con la titular de Cetera y con la provincia, y anunció que el gobierno nacional enviaría una partida de 80 millones de pesos para pagar los salarios adeudados. Y agradecerle el gesto de venir a la provincia a solo 48 horas de la asunción del mando, porque eso muestra, compañeros, que podemos empezar a acariciar la esperanza de que en la Argentina habrá soluciones para los problemas de los argentinos. Gracias a todos. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que fija para todo el país un ciclo lectivo de 180 días efectivo de clases. A fines de 2003 se sancionaría la ley 25.864, estableciendo un ciclo lectivo anual de 180 días efectivos de clases para todos los establecimientos de educación inicial, educación general básica y polimodal. Más tarde llegarían dos leyes más
que confirmaban un cambio de rumbo en la relación entre el Estado y la educación. La Ley de Financiamiento Educativo y una nueva Ley Nacional de Educación. El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Financiamiento Educativo. Lo que propone es llevar al 6% del Producto Bruto Interno el total de dinero destinado a la educación de nuestro país en forma escalonada para llegar a ese porcentaje en el año 2010. Y ubicará a la Argentina entre los 30 países del mundo que más van a invertir en el área. Uno de los planes para este año es la revisión de la Ley Federal de Educación y la búsqueda de la unificación del sistema. Hoy en el país hay 54 formas de articulación entre los distintos ciclos. Ingresa al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la señora presidenta electa, doña Cristina Fernández de Kirchner, juntamente con el señor vicepresidente electo. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se mantuvo el rumbo promovido por Néstor Kirchner. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Es uno de los temas del día. La presidenta Cristina Fernández anunció la implementación de una nueva asignación universal por hijo, que es de 180 pesos. Escolaridad por un lado y el programa de vacunación, dos requisitos esenciales para comenzar a cobrar, como decía el ministro, en noviembre próximo, los 180 pesos mensuales por hijo. La sanción de la asignación universal por hijo, cuyos beneficiarios deben estar escolarizados, fue quizás la medida más significativa de su gobierno y apuntaló la escuela como herramienta de inclusión social. Les agradezco infinitamente a todos aquellos que con su voto y su acompañamiento permitieron apoyar algo que había sido largamente demandado por muchísimos sectores políticos y sociales de la República Argentina. Un acto de estricta reparación. De justicia va a ser cuando su padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa. Muchas gracias y buenos días. La educación es una herramienta de la democracia en la que se pueden reconocer los intereses que dominaron nuestra vida política. Una lucha permanente que se expresó en el sistema educativo. Un derecho fundamental de la vida en democracia.